Muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. En esta ocasión quiero recordarte que continuamos estudiando esta lección importante que lleva por título Lecciones del libro de los Hechos en la segunda parte. Ya estudiamos la primera y ha sido muy interesante. En esta segunda semana de este tercer trimestre estamos estudiando un tema muy importante que se titula Aclarando las doctrinas. Y hemos estado aprendiendo un texto. Bueno, el texto apenas llevamos un día de aprenderlo, pero vamos a repasarlo contigo una vez más. Así que acompáñame a leer el texto que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La amonestación que llegó a la iglesia de Corinto nos llega también a nosotros. Debemos hablar una misma cosa, una sola cosa debemos hablar, y que no haya divisiones. Es el texto que estamos aprendiendo durante esta semana. Pero ahora quiero invitarte a que tengamos una oración juntos. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, estamos en esta mañana muy agradecidos por el descanso que nos da. Estamos también agradecidos porque nos permite encontrar aquí para poder leer su palabra y queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que su buen espíritu esté en medio de nosotros, que podamos cumplir su voluntad y queremos pedir sobre todo que nos pueda instruir en todas las cosas. Guárdenos aquí, bendiga a los que están con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy tenemos un apartado muy interesante. Hoy vamos a hablar de este asunto que se titula Una necesidad de expandir el entendimiento. Y nuestra primera pregunta nos dice así: a fin de asegurar la armonía con respecto a la circuncisión y a la ley ceremonial, ¿qué señalaba el primer advenimiento de Cristo como Cordero de Dios, que era necesario? Entonces había cierta división ya, pues los hermanos estaban enseñando una cosa que ya se había cumplido. Así que, ¿qué tuvieron que hacer? Esta es la pregunta que tenemos ahora. Si una persona enseña una cosa, otro enseña otra cosa, no hay unidad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Recuerde que el símbolo había encontrado el cumplimiento y ahora ya no había necesidad de observar estas cosas, pero no estaban de acuerdo todos. Así que vamos a ver lo que pasó allá. Vamos a leer en la palabra de Dios lo que está escrito en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, verso número 10. Y ahí leemos de esta manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces les exhortó. Ellos no estaban de acuerdo, algunos estaban enseñando una cosa, otros enseñaban otra cosa, y se les exhortó a que todos hablaran una misma cosa, que todos tengan un mismo parecer y además de esto, que no haya divisiones, sino que todos estén perfectamente unidos, una misma mente. Esta es la exhortación que se les dio. Pero no apenas eso, vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor. Leamos ahora en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso número 2. Cuando Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos entre los apóstoles, y aún los ancianos, para tratar esta cuestión. Así que la Biblia dice que hicieron dos cosas. Muy bien, una, se les amonestó. Dos, como la discusión se hizo grande, entonces se dio la instrucción de que ellos debían subir allá a Jerusalén, los apóstoles, los ancianos, para tratar el asunto. Van a entonces a estudiar el asunto. Esto es lo que se debía hacer. Muy bien, ¿estamos claros? Pues entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Qué nuevas fueron capaces
de traer los discípulos de Antioquía. ¿Muy bien? Entonces, mientras que ellos subieron allá, hubo algunas cosas nuevas que ellos iban a presentarse. Pues específicamente los hermanos de Antioquía, ¿qué es lo que trajeron? ¿Qué es lo que dijeron? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos ahora este párrafo que se encuentra en Hechos capítulo 15, verso 3 y verso 4. Ellos, pues, siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. No apenas que ellos fueron a esa reunión, pero ellos fueron allá a contar lo que Dios había hecho en favor de ellos y cómo Dios había salvado o había alcanzado también a los gentiles, ¿no? Y los hermanos se llenaban de gozo al escuchar estas cosas. ¿Nos damos cuenta? Así que estas son las cosas que estaban pasando. Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Leamos este siguiente párrafo. Este se encuentra las anotaciones acerca de la vida de Pablo, y vamos a ver aquí qué es lo que nos dice. Al llegar a Jerusalén, los delegados de Antioquía relataron ante la asamblea de la iglesia el éxito que había tenido el ministerio con ellos y la confusión que había resultado del hecho de que ciertos fariseos convertidos declaraban que los gentiles conversos debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Entonces también trajeron los problemas que había, pero también trajeron cómo los gentiles habían creído, pero trajeron los problemas que se habían creado a partir de estas nuevas corrientes ideológicas que ellos tenían. Y como algunos gentiles habían caído en esas situaciones también. Ahora vamos a ver qué más nos dice nuestra lección. Leamos la siguiente pregunta, el cual nos dice de esta manera. Incluso después de escuchar las nuevas de las profecías cumplidas en las conversiones de los gentiles, ¿en qué insistían algunos de los fariseos creyentes y por qué? Entonces, después de que algunos ya habían relatado lo que estaba pasando, había algunos fariseos que eran creyentes. ¿Qué es lo que ellos querían? ¿Qué es lo que ellos insistían? Bueno, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso número 5. Hechos, capítulo 15, verso número 5. Y ahí leemos así. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, algunos querían que la ley de Moisés se siguiera guardando, tal cual, y que se mandaran circuncidar a los gentiles. Muy bien, esto es lo que estaba pasando, pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos ahora este siguiente párrafo, y ahí leemos de esta manera. Los conversos judíos no estaban generalmente inclinados a avanzar tan rápidamente como la providencia de Dios les abría el camino. Esto es, los creyentes judíos no estaban muy animados de hacer las cosas como Dios les estaba mostrando. Ellos querían seguir sus tradiciones, sus formas, hasta ese momento establecidas. Pero veamos qué más. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. Los Hechos de los Apóstoles, en la página 153, dice así: por el resultado de las labores de los apóstoles entre los gentiles, era evidente que los conversos entre estos serían muchos más que los conversos judíos. Aquí tenemos el asunto muy claro. Esto es, había una corriente que quería mandar circuncidar a todos y guardar la ley de Moisés. Pero ellos estaban viendo que los gentiles iban a ser muchos los que iban a venir porque muchos estaban creyendo el mensaje. ¿Te das cuenta? Así que aquí vemos lo que estaba pasando. Pero vamos a ver qué más estaba ocurriendo. Leamos ahora este siguiente párrafo. Y ahí leemos de esta manera. Los judíos temían que si no se le imponían las restricciones y ceremonias de su ley a los gentiles como condición de entrada en la iglesia, las peculiaridades nacionales de los judíos, que hasta entonces los había distinguido de
todos los demás pueblos desaparecerían finalmente de entre aquellos que recibían el mensaje evangélico. Así que no estaban preocupados realmente con obedecer a Dios, pero estaban preocupados con las peculiaridades que tenían como pueblo y que se fueran a perder. Esto es muy importante, que nosotros debemos cuidarnos más de las cosas que Dios manda hacer y no de las cosas que yo pienso que son correctas. Muy bien, pero vamos a leer ahora este párrafo y veamos lo que nos dice aquí. Los judíos se habían enorgullecido de su servicio divinamente designados y dedujeron que como Dios una vez había testificado la forma de adoración hebrea, había especificado la forma de adoración hebrea, era imposible que autorizara un cambio en ninguno de sus especificaciones. Entonces ellos creían que por el solo hecho de que Dios había especificado cómo se debían hacer ciertas ceremonias, ahora no se debía prescindir de ella, siempre se tendría que mantener. Pero estaban muy alejados de la realidad. Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Diciendo que el cristianismo debía vincularse a las leyes ceremoniales judías. Esto es, los cristianos ahora debían acatar las leyes del judaísmo, según algunos fariseos convertidos. Pero veamos qué más nos dice. Leamos este párrafo ahora. Fueron lentos en discernir hasta el final lo que había sido abolido por la muerte de Cristo y en discernir que todas sus ofrendas de sacrificios no habían sino prefigurado la muerte del Hijo de Dios, en la cual el tipo había encontrado su antitipo, volviendo inútiles las ceremonias y sacrificios divinamente designados de la religión judía. Muy bien, entonces ya se había encontrado la realidad de lo que ellos estaban simbolizando en los ritos que estaban haciendo. Ahora que esto había ocurrido, ya no había más necesidad de estas cosas. Muy bien, ¿estás entendiendo? Espero que sí. Así que quiero decirte que nuestro estudio por hoy concluyó. Y quiero invitarte a tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Agradecemos en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que nos acompañe, nos guarde y ahora que hemos leído su palabra, nos permita para poder obedecer según su voluntad. Quede con nosotros aquí y con aquellos que nos han visto y escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.